Hola, me llamo Evan. Tengo 29 años y hasta hace 2 meses era solo un editor autónomo que vivía en un tranquilo barrio residencial, sin meterme en los asuntos de nadie. Entonces, mi vecina Tasha se acercó a mi buzón el día de la mudanza y me preguntó, ¿te gustan las mujeres mayores? Podía oler a tierra mojada y a hortensias en el aire, y al otro lado de la calle, una elegante señora casada nos observaba con unos ojos que parecían haber aguantado la respiración durante años. Respondí, solo si son más valientes que yo. Esa misma noche, a las 2:03 de la madrugada, me envió una foto y escribió, soy más valiente ahora. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. No podía creer que volviera a mudarme a las afueras. A mis 29 años, con un compromiso fallido a mis espaldas y un negocio de edición autónoma que apenas cubría el alquiler, la tranquila calle sin salida se sentía como admitir la derrota. Pero el alquiler era barato, y sinceramente, necesitaba un lugar donde pudiera desaparecer por un tiempo. El camión de mudanzas acababa de irse cuando la noté. Regaba las hortensias al otro lado de la calle. Vestía pantalones blancos y una blusa azul pálido que parecían costar más que la mensualidad de mi coche. Incluso desde la distancia podía ver la forma cuidadosa en que se movía, como si estuviera actuando para un público que podría juzgarla por sujetar la manguera de forma incorrecta. Elegiste el día perfecto para mudarte. Me di la vuelta. Una mujer de mi edad caminaba por mi entrada, llevando lo que parecía un bizcocho casero envuelto en un paño de cocina. Tenía unos ojos amables y una sonrisa tan espontánea que te hacía sentir como si os conocierais de toda la vida. Soy Tasha Reed, dijo, señalando la casa de al lado. Bienvenido a Maple Circle. Aquí no mordemos mucho. Evan Mercer. Me limpié las manos en los vaqueros antes de coger el bizcocho, y gracias, empezaba a preguntarme si me había mudado a uno de esos barrios donde la gente te observa a través de las persianas. Tasha se rió. Oh, eso también lo hacemos, claro, pero también traemos dulces caseros, así que compensa. Los aspersores de enfrente se apagaron con un clic mecánico. La mujer de blanco levantó la vista y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Tenía una expresión que no pude descifrar, como si me estuviera evaluando, intentando averiguar si encajaba aquí. Tasha notó mi mirada. Esa es Lydia Harrow. Ella es... Tasha hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Es buena gente, pero últimamente ha estado un poco sola. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Tasha inclinó la cabeza con una sonrisa pícara. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te gustan las mujeres mayores? La pregunta me pilló por sorpresa. La mayoría de la gente se lo habría tomado a risa o habría hecho alguna broma. Pero algo en la forma en que Tasha lo preguntó, como si me estuviera poniendo a prueba, me hizo responder con sinceridad. Solo si son más valientes que yo. La sonrisa de Tasha vaciló. Me miró como si hubiera dicho algo que no esperaba, como si quizás hubiera pronunciado el nombre de Lidia en voz alta sin darme cuenta. Vaya, dijo en voz baja, mirando de nuevo a Lidia. Eso no es lo que esperaba que dijeras. Al otro lado de la calle, Lidia había dejado de fingir que cuidaba sus flores. Ahora nos miraba, y pude ver algo blanco alrededor de su dedo anular, como una marca del sol donde normalmente llevaba el anillo de casada. No lo llevaba puesto mientras trabajaba en el jardín. El columpio del porche de su entrada crujió una vez con la brisa. Lidia me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Educado, cauteloso, pero de alguna manera sentí que había escuchado cada palabra que habíamos dicho. Bueno, dijo Tasha, aclarándose la garganta, debería dejarte seguir con la mudanza. Pero en serio, bienvenido al barrio. Mientras se alejaba, capté a Lidia aún observándome. Solo por un momento.
Luego recogió la manguera y desapareció en su casa, dejando solo el olor a tierra mojada y el sonido del agua goteando de las hojas de las hortensias. El buzón era uno de esos buzones comunitarios al final de la calle. Estaba recogiendo mi primera tanda de correo redirigido cuando los aspersores se apagaron al otro lado de la calle sin salida. Evan, ¿verdad? Me di la vuelta. Lidia caminaba hacia mí, y de cerca era aún más hermosa de lo que había imaginado. Tenía una forma elegante de moverse, como si le hubieran enseñado a entrar en una habitación y acaparar la atención sin intentarlo. Pero sus ojos parecían cansados. Lidia, dijo, extendiendo una mano. Tasha probablemente me mencionó. Su apretón de manos fue firme, profesional, el tipo de apretón de manos que recibirías de alguien que pasa sus días en salas de reuniones. Lo hizo, encantado de conocerte formalmente. ¿Estás ya en el grupo de WhatsApp de la comunidad? Sacó su teléfono y me mostró un código QR. Son principalmente avisos de la comunidad de vecinos y quejas sobre los sopladores de hojas, pero es útil. Mientras escaneaba el código, un coche pasó lentamente a nuestro lado. Una mujer mayor con el pelo corto y canoso conducía, y redujo la velocidad lo suficiente como para vernos bien de pie juntos. Lidia también lo notó. Esa es la señora Klein, dijo en voz baja. Tiene buenas intenciones, pero se da cuenta de todo. Vi a Lidia frotarse el dedo anular de nuevo. La banda pálida de piel era claramente visible bajo el sol de la tarde. Sea cual fuera su historia, llevaba casada el tiempo suficiente para dejar una marca permanente. Mi teléfono vibró. El grupo de WhatsApp ya se estaba animando con un mensaje de alguien llamado Graham H. Aviso de la comunidad. Recordemos todos ser conscientes de las apariencias en nuestros espacios comunes. Lidia miró la pantalla de mi teléfono y la mandíbula se le tensó. Ese sería mi marido, dijo en voz baja. Se toma muy en serio la comunidad de vecinos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono del trabajo empezó a sonar. Un cliente con una fecha límite urgente. El tipo de proyecto que me mantendría despierto hasta las 3 de la madrugada. Lidia me vio dudar. Adelante, dijo. El chat te pondrá al día de todo lo que necesites saber. Bienvenido a Maple Circle, Evan. Regresó a su casa y noté la forma en que se erguía, como si llevara algo pesado que nadie más podía ver. 10 minutos después, Tasha apareció en mi puerta con una fuente de horno con arroz con pollo y una tarjeta con la receta doblada. Lidia me pidió que te lo trajera, dijo. Es su famoso arroz con pollo. La receta está escrita a mano por ella, por si quieres prepararlo alguna vez. Cogí la fuente, y lo primero que noté fue el cuidado con el que estaba dispuesta la comida. No era solo una cena, era una presentación. El tipo de comida que alguien prepara cuando quiere que todo sea perfecto. ¡Qué detalle tan bonito por su parte!, dije. Tasha me estudió la cara. Ella quería traerlo ella misma, pero se encogió de hombros. Graham acaba de llegar a casa. Como si fuera una señal, oí pasos acercarse por mi porche. Lidia apareció en mi puerta, ligeramente sin aliento. Lo siento, dijo. Tasha, no tenías por qué. Solo quería decirte que no hay prisa para devolver la fuente. Mañana está bien, o cuando sea. Intentó coger la fuente al mismo tiempo que yo ajustaba mi agarre, y por un segundo nuestros dedos se tocaron. No fue nada, apenas un roce, pero la forma en que retiró la mano, como si yo fuera eléctrico. Gracias, dije. Huele de maravilla. Un trueno retumbó en la distancia. Lidia levantó la vista hacia el cielo que oscurecía. Se supone que lloverá esta noche, dijo. A las hortensias les encanta. Bajó de mi porche y la vi regresar a su casa. Justo antes de llegar a su puerta principal, se giró y me miró una vez más. Un relámpago parpadeó en algún lugar detrás de las nubes.
Esa noche me quedé en la ventana de mi cocina mientras una lluvia ligera golpeaba el cristal. El arroz con pollo había estado tan bueno como olía, y había comido demasiado mientras leía correos electrónicos del trabajo. Estaba a punto de cerrar las persianas cuando me fijé en la casa de Lidia. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero había una luz encendida en lo que parecía una cocina o un despacho. Pude ver una silueta moviéndose, alguien que ya debería estar durmiendo. Redacté un mensaje de agradecimiento para el grupo de WhatsApp de la comunidad. Algo sencillo sobre el arroz con pollo y lo acogedores que habían sido todos. En un minuto, Lidia le había dado a me gusta. Graham respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Cortés, distante. Mi teléfono vibró con un mensaje directo. Tasha. Ella se fijó en tu respuesta de antes. Me quedé mirando la pantalla. ¿Cuál respuesta? Sobre las mujeres mayores. Sobre ser valiente. Me preguntó qué creía yo que querías decir. ¿Qué le dijiste? Aparecieron y desaparecieron 3 puntos varias veces antes de que llegara la respuesta de Tasha. Le dije que parecías el tipo de persona que se fija en las cosas que a otros se les escapan. Estaba a punto de responder cuando noté algo al otro lado de la calle. La luz del porche de Lidia se encendió una vez y luego se apagó. Probablemente solo un sensor de movimiento, pero se sintió como si estuviera diciendo algo. Las hortensias brillaron con la breve luz, cargadas de lluvia. Tomar café a las 6:30 de la mañana era un ritual que había desarrollado en mi anterior piso. Algo tenía esa quietud antes de que el mundo despertara. Estaba sentado en los escalones de mi entrada con mi primera taza cuando vi a Tasha pasar trotando. «¿Estás despierto temprano?», me llamó. «Viejo hábito», dije. «El café está recién hecho si quieres un poco». Redujo la marcha. «No me tientes. Se supone que estoy entrenando para una carrera de 5K, pero en realidad solo me gusta tener una excusa para pensar antes de que empiece mi día». La puerta de un coche se cerró de golpe al otro lado de la calle. Lidia salía para el trabajo, vestida con un traje gris impecable que probablemente costaba más de lo que ganaba yo en una semana. Llevaba una taza de café y lo que parecía la tapa de una fuente de horno. «Oh», dijo cuando nos vio, «momento perfecto». Cruzó la calle con sus tacones, moviéndose con cuidado sobre el pavimento húmedo. De cerca, olía a perfume caro y a algo más cálido. Canela, quizás. «Se me olvidó darte esto anoche», dijo, entregándome la tapa. «Y quería preguntarte, ¿qué tipo de café tomas? Me he dado cuenta de que siempre tienes una taza cuando salgo para el trabajo». La pregunta era lo suficientemente inocente, pero había algo en la forma en que la hizo, como si mi rutina matutina le importara, como si hubiera estado prestando atención. «Tostado oscuro», dije. «Nada especial. ¿Tú?» «Yo le pongo una rama de canela», dijo. «Es un truco de mi abuela. Hace que incluso el café malo sepa a algo especial». La señora Klein apareció al final de la calle, paseando a un perrito blanco que no dejaba de intentar tirar de ella hacia nosotros. Lidia lo notó y consultó su reloj. «Debería irme a trabajar», dijo. «Pero gracias de nuevo por ser tan acogedor». Sacó una bufanda de lana de su bolso y se la anudó suavemente alrededor de los hombros, aunque no hacía el frío suficiente. Algo en ese gesto era tan delicadamente femenino, como si se pusiera una armadura antes de enfrentarse al día. «Que tengas un buen día de trabajo», dije. Igualmente, hizo una pausa. «¿A qué te dedicas?» «Edición autónoma, libros, artículos, lo que la gente necesite ayuda». «¿Así que trabajas desde casa?» Asentí. La señora Klein se acercaba, su perro tirando de ella hacia nosotros. «Qué bien debe ser», dijo Lidia. «Silencioso, tranquilo». Había algo de melancolía en su voz, como si la calma y la paz fueran cosas que ella no tenía a menudo. Volvió a su coche
y la vi alejarse justo cuando la señora Klein llegó a mi buzón. ¿Vecino nuevo?, preguntó la señora Klein, aunque obviamente sabía exactamente quién era yo. Evan Mercer, dije. Encantado de conocerla. Marge Klein. Llevo el boletín de la comunidad de vecinos. Sonrió. Pero sus ojos estaban ocupados catalogando todo sobre mí. Veo que ya estás haciendo amigos. Todo el mundo ha sido muy acogedor. Oh, aquí nos cuidamos unos a otros, especialmente a nuestras parejas casadas. Es tan importante mantener los límites, las apariencias. Tasha, que había estado estirando apoyada en un buzón, se enderezó. Evan se está instalando, señora Klein. Solo estamos siendo buenos vecinos. Claro, querida, claro. Pero la mirada de la señora Klein se detuvo en las marcas de los neumáticos de Lidia en mi entrada. Al mediodía, estaba inmerso en la edición de un manuscrito sobre agricultura sostenible cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Tasha. Se te ve desde la calle, ten cuidado. Levanté la vista de mi escritorio. Mi ventana daba a la calle sin salida, y me di cuenta de que cualquiera que pasara podía verme trabajando. Nunca se me había ocurrido que esto podría ser un problema. Un SUV negro salió rápidamente del garaje de Lidia, los neumáticos chirriando contra el asfalto. Graham estaba hablando por teléfono, gesticulando animadamente sobre algo. Incluso desde la distancia, pude notar que estaba frustrado. Después de que se fuera, noté algo más. El agua se estaba acumulando alrededor del sistema de aspersores de Lidia, extendiéndose por la acera de una manera que no parecía correcta. Uno de los cabezales estaba roto, probablemente por la lluvia de anoche. Encontré un trozo de papel y escribí una nota rápida. El cabezal de su aspersor se ha roto con la tormenta. Estaría encantado de ayudarle a arreglarlo si quiere. Evan. Crucé la calle y lo deslicé bajo su felpudo. Simplemente, siendo un buen vecino. Eso era todo. Esa tarde, estaba leyendo en el sofá cuando alguien llamó a mi puerta. Era Lidia, todavía con su ropa de trabajo, pero con el pelo suelto ahora. Parecía más joven con él, suelto alrededor de sus hombros. Encontré tu nota, dijo. Es muy amable de tu parte ofrecerte. No es molestia. Probablemente solo necesite un cabezal nuevo de la ferretería. Vaciló, como si estuviera decidiendo algo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué te mudaste aquí realmente? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Un chico de tu edad, viviendo solo, mudándose a una urbanización? Normalmente hay una historia detrás. Podría haberle dado la versión sencilla, la versión segura. En su lugar, me encontré contándole la verdad. Mi prometida me dejó hace 6 meses. Dijo que estaba demasiado cómodo siendo ordinario, demasiado dispuesto a conformarme con una vida tranquila. Me encogí de hombros. Probablemente tenía razón. Lidia permaneció en silencio durante un largo momento. Lo siento. Debe haber sido difícil. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cuál es tu historia? Miró hacia su casa, donde las luces empezaban a encenderse en las ventanas. Llevo casada 12 años, dijo en voz baja. El año pasado casi le pido a Graham una separación de prueba, solo para ver qué se sentía al tomar decisiones sin consultar a nadie, pero no lo hice. Un trueno retumbó en lo alto, el mismo sonido de la noche anterior. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Porque no sabía qué haría con esa libertad si la tuviera. Me miró directamente. Todavía no lo sé. El SUV de Graham giró por la calle. Sus faros nos barrieron. Lidia dio un paso atrás. ¿El sábado a mediodía?, preguntó rápidamente. ¿Para el aspersor? El sábado a mediodía. Regresó a su casa justo cuando Graham entraba en su garaje. No me miró, pero pude sentir cómo tomaba nota de todo. Cuánto tiempo habíamos estado hablando, lo cerca que habíamos estado, lo tarde que era para una conversación casual. A la mañana siguiente,
Recibí un mensaje del grupo de WhatsApp de la comunidad. La señora Klein había enviado su boletín semanal y escondida entre los recordatorios habituales sobre la recogida de basura y el mantenimiento del jardín había una nota amable. Recordemos todos mantener unas apariencias cuidadas en nuestros espacios comunes. El mensaje se sintió como una indirecta, como si alguien hubiera estado observando, como si alguien hubiera visto algo digno de comentario. Pero el sábado llegó, y al mediodía, crucé la calle con mi caja de herramientas, listo para arreglar un aspersor roto y fingir que eso era todo lo que estaba haciendo. El sábado, a mediodía, llegó con un sol radiante y medio vecindario fuera haciendo tareas de jardinería. La señora Klein podaba sus rosales con precisión quirúrgica, y pude sentir su mirada mientras cruzaba la calle con mi caja de herramientas. Lidia esperaba junto al aspersor roto, vestida con vaqueros y un suave jersey blanco que la hacía parecer más la mujer que regaba las flores que la ejecutiva que salía a trabajar cada mañana. Llevaba el pelo recogido en una coleta, y me di cuenta de que no llevaba el anillo de casada. Compré un cabezal de repuesto en la ferretería, dije, arrodillándome junto al aspersor dañado. Debería ser un arreglo rápido. De verdad que te lo agradezco, dijo. Graham es hábil con los proyectos grandes, pero las pequeñas reparaciones como esta se quedan en su lista para siempre. Me entregó la manguera mientras trabajaba, y cuando necesité ajustar la presión del agua, nuestros dedos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Fueron quizás 3 segundos, quizás menos, pero se sintió como si toda la calle sin salida pudiera verlo. Lo siento, dijo, dando un paso atrás. No hay de qué. Desde el otro lado de la calle, Tasha saludó desde su porche. Su expresión era indescifrable, a medio camino entre el apoyo y la preocupación. A su lado, Theo me hizo un único gesto con la cabeza. Aprobación medida, como si estuviera tomándome la medida como hombre. El cabezal del aspersor encajó con un clic y el agua se arqueó perfectamente sobre las hortensias. Las hojas se cubrieron de gotas de humedad, y por un momento ambos observamos la sencilla satisfacción de algo funcionando como debía. Mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp. Señora Klein. Recordad, nuestra comunidad prospera con las apariencias cuidadas y el respeto entre vecinos. Lidia también vio el mensaje. No es nada sutil, ¿verdad? No mucho. Nos quedamos allí un momento más, viendo el agua arquearse sobre su jardín. Se sentía tranquilo, normal, como el tipo de cosas que las parejas casadas hacían juntas los sábados por la tarde. Debería dejarte volver a tu fin de semana, dije, guardando mis herramientas. Evan me tocó el brazo ligeramente. Gracias, no solo por esto, por escucharme la otra noche. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba cuál era mi historia. Esa tarde, estaba devolviendo la fuente de Lidia cuando ella abrió la puerta con un vestido verde pálido que no le había visto antes. Detrás de ella, pude escuchar música, algo clásico y melancólico. Momento perfecto, dijo. Acabo de abrir una botella de vino. ¿Te apetece una copa? Sabía que debería decir que no. Sabía que la señora Klein probablemente estaba observando desde la ventana de su cocina, y Graham no tardaría en llegar del golf. Pero Lidia parecía sola de una manera que me oprimía el pecho. Solo una, dije. Su salón era exactamente lo que había esperado. Muebles de buen gusto, flores frescas, todo perfectamente dispuesto. Pero se sentía más como una sala de exposición que como un hogar. Como si nadie viviera realmente aquí, solo actuaran. Tienes buen gusto para los libros, dije, escaneando sus estanterías. La mayoría son de Graham, dijo, entregándome una copa de vino tinto. Le gustan los lomos que impresionan, cosas que dan buena conversación en las cenas. ¿Y a ti qué te gusta? Señaló una pequeña estantería en la esquina. Novelas románticas,
colecciones de poesía, algunas memorias de mujeres que reconocí, libros que habían sido leídos y releídos, con lomos agrietados y páginas con las esquinas dobladas. Graham dice que las novelas románticas te pudren el cerebro, dijo, pero a veces necesito historias donde la gente elige el amor por encima de todo, incluso cuando es complicado, incluso cuando es imposible. Nos sentamos en extremos opuestos de su sofá, cuidando de mantener la distancia. El vino era bueno, caro, el tipo de cosa que Graham probablemente elegía para impresionar a los clientes. ¿Puedo contarte algo?, preguntó después de su segunda copa. Asentí. El año pasado, cuando casi pido esa separación, no fue porque Graham fuera cruel o infiel, fue porque me di cuenta de que había olvidado quién era yo antes de convertirme en su esposa, antes de convertirme en la mujer que coordina cenas y recuerda los cumpleaños de todos y sonríe en las reuniones de la comunidad. ¿Quién eras antes? Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Era la directora financiera que se quedaba hasta tarde porque le encantaba resolver problemas. Era la mujer que leía poesía en sus pausas para comer y lloraba con las películas y bailaba sola en su piso. Me miró. Era alguien que podría haber sido lo suficientemente valiente para tener esta conversación. La puerta de un coche se cerró de golpe fuera, el SUV de Graham en el camino de entrada. Debería irme, dije poniéndome de pie rápidamente. ¡Claro! Me acompañó a la puerta y mientras salía al porche, dijo en voz baja, Gracias por verme, Evan, a la verdadera yo. Graham estaba descargando palos de golf cuando crucé la calle. Se enderezó al verme, su sonrisa afilada y ensayada. Evan, ¿verdad? ¿Qué tal te estás instalando? Su apretón de manos fue lo suficientemente firme como para enviar un mensaje. Bien, grandes vecinos. Eso me gusta oír. ¿Trabajas desde casa? ¿Tasha lo mencionó? Edición autónoma. Me mantiene ocupado. Seguro que sí. Debe ser agradable llevar tus propios horarios, aunque me imagino que se hace solitario, trabajar solo todo el día. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su casa, donde Lidia era visible en la ventana de la cocina. Menos mal que tienes vecinos amigables para hacerte compañía. Las palabras fueron corteses, pero el significado era claro. Él sabía exactamente lo amigables que habíamos sido. La mañana del domingo, Tasha llamó a mi puerta con café y una expresión de preocupación. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó. Necesito hablar contigo. Paseamos lentamente por la calle sin salida mientras ella elegía sus palabras con cuidado. Lidia está pasando un momento difícil, dijo finalmente. Su matrimonio no es maltrato, pero tampoco es felicidad. Graham es un buen proveedor, pero no la ve de verdad. Tasha, no te pido que la arregles, Evan, te pido que tengas cuidado. Ella está muy frágil ahora mismo, y tú eres la primera persona en años que la ha hecho sentirse interesante de nuevo. Pasamos junto a Lidia, que caminaba sola, con zapatillas de deporte y una chaqueta ligera. Sonrió y nos saludó a ambos con la mano, pero había algo diferente en ella. Parecía más ligera de alguna manera, menos cautelosa. Buenos días, dijo cuando nos acercamos. Un día precioso para pasear, respondí. Nos detuvimos a charlar, simplemente vecinos siendo vecinos, pero cuando una brisa le levantó la bufanda y ésta cayó a la acera, la recogí y se la devolví. Nuestros dedos se tocaron de nuevo, y esta vez ella no se apartó de inmediato. Gracias, dijo, y la forma en que me miró, como si hubiera hecho algo más significativo que recoger un trozo de tela. Después de que ella continuara su paseo, Tasha permaneció en silencio durante un largo momento. Te estás enamorando de ella, dijo. No era una pregunta. Esa tarde, las nubes de tormenta se congregaron rápidamente. Estaba editando en mi escritorio cuando las primeras gotas golpearon mi ventana. 5 minutos después, diluviaba.
Alguien llamó a mi puerta. Era Lidia, empapada, sosteniendo lo que parecía una manopla de cocina. Lo siento, dijo, riéndose de sí misma. Venía a devolver esto y me pilló la lluvia. ¿Podría esperar a que escampe en tu porche? Por supuesto que dije que sí. Por supuesto que hice café mientras ella se secaba. Y por supuesto, cuando un trueno retumbó sobre nuestras cabezas y ella se acercó instintivamente a mí en el columpio del porche, yo no me alejé. De pequeña me encantaban las tormentas, dijo. Mi abuela nos hacía chocolate caliente y nos sentábamos en su porche contando los segundos entre el relámpago y el trueno. ¿Qué cambió? Me casé. Graham odia las tormentas. Dice que son un incordio y caras cuando causan daños materiales. Se ajustó más mi bufanda de lana a los hombros. Se la había dado cuando empezó a tiritar. Olvidé que antes me encantaban las cosas que eran un incordio. La lluvia golpeaba con más fuerza y nos acercamos más, solo para calentarnos, solo porque el porche era pequeño. Su hombro tocó el mío, y ninguno de los dos se movió. Evan, dijo en voz baja. ¿Sí? ¿Qué harías tú si fueras yo? No lo sé. ¿Qué quieres hacer tú? Permaneció en silencio durante un buen rato. Quiero recordar lo que se siente al tomar una decisión porque yo quiero algo, no porque sea seguro o esperado o apropiado. La lluvia empezó a amainar y la realidad se fue infiltrando. La casa de la señora Klein, al otro lado de la calle, Graham, a punto de llegar a casa, la imposibilidad de todo. Debería irme, dijo, pero no se movió. Lo sé. Cuando finalmente se puso de pie para irse, todavía llevaba mi bufanda. La lavaré y te la traeré de vuelta, dijo. Quédatela el tiempo que necesites. Ella regresó al otro lado de la calle bajo la llovizna, y yo la observé desde mi porche hasta que estuvo a salvo dentro. Esa noche, el chat de la comunidad de vecinos se encendió con informes de daños por la tormenta y un recordatorio de la señora Klein sobre mantener las distancias adecuadas entre vecinos durante los desafíos de la comunidad. El mensaje llegó a las 6:12 p.m. exactas y después de eso, toda la calle quedó en silencio. Nadie respondió, nadie lo reconoció, pero todos lo entendieron. Trabajé hasta tarde esa noche, intentando cumplir con un plazo. Alrededor de medianoche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Lidia. La tormenta también me ha mantenido despierta. Me quedé mirando el mensaje durante 5 minutos antes de responder. El café ayuda. Estoy haciendo un poco ahora. ¿Un buen libro? Una de esas novelas románticas que a Graham no le gustan. El héroe me recuerda a alguien. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme por espero que tenga un final feliz. Todavía estoy leyendo. Es difícil saber cómo terminan estas cosas hasta que llegas allí. A las 12:14 a.m. envió un mensaje más. Gracias por ver las pequeñas cosas, Evan. No mucha gente lo hace. No respondí. Algunas cosas parecían demasiado grandes para los mensajes de texto. En su lugar, encendí la luz de mi porche una vez. Luego la apagué. Al otro lado de la calle, la suya hizo lo mismo. A la mañana siguiente, era el día de recogida de basuras. Y Graham ya estaba fuera cuando llevé mis contenedores al bordillo. Me hizo un gesto para que me acercara con una amabilidad forzada que me revolvió el estómago. Vaya tormenta la de anoche, dijo. Sí, nos quedamos sin luz unas horas. Ah, sí, qué curioso. A nosotros nos aguantó la luz todo el tiempo. Sonrió como si estuviéramos compartiendo una broma. Aunque sí me di cuenta de que Lidia estuvo despierta bastante tarde, probablemente leyendo, siempre está leyendo algo. La forma en que lo dijo hizo que leer sonara como un defecto de carácter. ¿Sabes? Continuó Graham. Ayer vino un cliente mío, un agente inmobiliario. Mencionó haber visto una reunión de lo más acogedora en el porche durante la tormenta. Se rió entre dientes. El barrio es pequeño. La gente se fija en las cosas.
El mensaje era cristalino. Alguien había estado observando, alguien había informado a Graham, y Graham se estaba asegurando de que yo supiera que él lo sabía. Bueno, dije con cautela, los vecinos se ayudan entre sí, especialmente durante las tormentas. Absolutamente. Solo es importante mantener las cosas de forma vecinal. ¿Sabes a lo que me refiero? Sabía exactamente a lo que se refería. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lidia. Necesitamos mantener un perfil bajo un tiempo. ¿Una semana o dos? Lo siento. Escribí y borré una docena de respuestas diferentes antes de dejar el teléfono boca abajo sobre mi escritorio. Algunas cosas no necesitaban palabras, algunas cosas solo necesitaban paciencia, pero la paciencia fue más difícil de lo que esperaba. Los siguientes 7 días se sintieron como contener la respiración bajo el agua. El primer día, corrí por delante de su casa sin mirar. El segundo día, arreglé una contraventana suelta en mi propia casa en lugar de buscar razones para estar fuera. El tercer día, saludé a Tasha y Tío, pero seguí caminando cuando intentaron invitarme a tomar un café. El cuarto día, escuché a la señora Klein en su porche delantero hablando lo suficientemente alto como para que cualquiera oyera sobre la importancia de mantener los límites adecuados y cómo algunas personas no entendían el comportamiento vecinal apropiado. El quinto día, Graham cargó los palos de golf en su todoterreno y parecía satisfecho con el mundo. Fuera cual fuera el punto que había intentado dejar claro, sentía que lo había logrado. El sexto día, no pude más. Fui a la biblioteca y saqué una novela que pensé que a Lidia le gustaría. Algo sobre una mujer que se encuentra a sí misma después de años viviendo según las expectativas de los demás. La dejé en su puerta con una nota adhesiva neutra. El capítulo 7 es especialmente bueno, sin presiones. El séptimo día fue el más largo. Me acosté temprano, agotado por una semana de fingir que no me importaba una mujer a la que solo conocía desde hacía 2 semanas, pero que de alguna manera se había convertido en la parte más importante de mi día. A las 2:03 a.m., mi teléfono se iluminó. Era una foto de la tarjeta con la receta de su cazuela de bienvenida, pero había rodeado algo que yo había escrito en mi nota anterior, sin presiones. Debajo, con su letra, había añadido, ahora soy más valiente. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, luego me levanté, abrí la puerta principal y salí al porche en el fresco aire de la noche. Al otro lado de la calle, la luz de su porche se encendió. Una vez, luego la mía, luego la suya de nuevo, pero ninguno de los dos cruzó la calle. Ambos sabíamos que algunas cosas eran demasiado importantes para apresurarlas. Algunas cosas valían la pena esperar.